acuerdo, vamos a ponerlo a votación y usted, querido público, díganos, ¿quién habla más de los tres? Obviamente a cuadro, al aire, porque pues no sabe usted que detrás de cámaras Jackie pues nos gana a todos. Pero bueno, ya es momento de presentar, ya voy a dejar de hablar, ahora sí, porque es momento de que hable nuestro invitado, el doctor en Derecho, Marco Antonio Chávez, que ya está aquí con nosotros para hablarnos justamente de este tema que puede llegar a ser controversial y sobre todo en las familias. ¿Herencia o donación? Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, René, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Estar aquí como siempre. Igual, amigo. Define los conceptos, vamos a desglosarlo por partes, como dijo Jack el Destripador. Lo más importante es la diferencia entre la herencia y una donación. La herencia se da cuando la persona heredera o legataria, obviamente quien lleva a cabo el testamento, muere. Y la donación se puede hacer y se hace, de hecho, en vida. Esa es la gran diferencia. Ok. Pero el meollo del asunto es, mucha gente se pregunta esto porque ¿cuántos impuestos tengo que pagar? ¿Qué me sale más barato, heredar o donar? Hay una cosa importante, por ejemplo, en bienes inmuebles, que es lo que más le llama la atención a todos, el tratamiento que se le tiene que dar a la donación para llevar a cabo la traslación de dominio es exactamente igual que si fuera una compraventa. Es decir, se tiene que pagar la escritura normal para poder nuevamente ser el propietario de algo. Entonces, en ese sentido, son exactamente iguales una donación y una compraventa cuando se trata de un bien inmueble. O sea, la donación también tienes que pagar impuestos. En la donación de un bien inmueble se tienen que pagar impuestos. Pero entonces, ¿qué conviene más hacer? Lo que pasa es que la donación la llevas a cabo porque tienes el derecho de donar bienes muebles o inmuebles. ¿A qué me refiero con muebles? Por ejemplo, un vehículo. Eso es Un vehículo es un bien mueble susceptible de trasladarse de un lugar a otro, y un bien inmueble pues son casas, departamentos, terrenos que no se mueven. Y entonces la única manera de darle seguridad jurídica a la persona donataria, que es el nombre que recibe la persona que está adquiriendo la donación, es a través de un notario público y de una escritura pública. Y no puede ser como un regalo, un obsequio, un premio o... Es que supongamos que tú le quieres regalar a uno de tus hijos un inmueble, sí, muy válido, sí, muy normal y muy cotidiano. Para que él sea el propietario realmente, tendría que escriturar. Y la solemnidad de un bien inmueble, la traslación de dominio solamente la da un notario público. Y que tiene que estar inscrito en el registro público. ¿Y ahí dónde de la entran propiedad. los impuestos? El impuesto que cobra el notario no necesariamente es para la notaría, sino es un impuesto que es un gravamen que se cobra por el cambio del propietario, porque la escritura pública tiene que estar registrada. Ahora, ¿qué tan cierto es, doctor, que, por ejemplo, si tú donas o das una herencia a línea directa, es decir, hijos, cónyuge y demás, está excluido del ISR? El ISR sí, sin embargo, el impuesto por el cambio de propietario, es decir, por la traslación de dominio, ese en todas no tienes que pagar, exactamente. Aquí y en China. Exactamente. Y entonces, ¿cuántos impuestos se deben de pagar o qué impuestos se deben de pagar? O sea, de todos nos cobran impuestos, que cara, ya hasta para quererte ya despedirte cobran impuestos. Es que el impuesto sería básicamente por la escritura pública. Y esa escritura pública tiene, como dije... O sea, en el proceso es parte de los elementos. Parte, sí. De ¿Pero hecho, eso está afectado por el valor del inmueble o es una tasa genérica? Es por el valor del inmueble. Sí, porcentaje. Y también del coche. A dar un monto aproximado, no es exacto, varía de los aranceles del notario, dónde está la notaría, pero es un aproximado de entre el 5 hasta el 7% del valor del inmueble. ¡Auch! Pero bueno, si tienes un inmueble de 10 millones de pesos, pues sí le vas a invertir 700,000 para quedar bien, con seguridad jurídica. Exacto. Oye, y para las personas que donan a asociaciones, la asociación en pro de niños quemados o para la cura de niños quemados y todo eso, donas un bien inmueble, ese también... Muy importante, las donatarias tienen que estar autorizadas. ¿Por qué? Porque se presta mucho a lavar dinero. Claro. Entonces, dentro de las actividades que son vulnerables para la ley antilavado, que es una ley federal para prevenir, identificar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, se da que tengan que estar reguladas y que tengan que estar supervisadas con lupa. A ver, si es una herencia tengo que hacer un testamento. Si es una herencia... Y si es una donación también tengo que hacer un documento. Sí, pero hay una diferencia. En el testamento haces el testamento y surte efectos hasta que la persona que llevó a cabo el testamento muere.
Claro. Y en la donación la haces en vida, esa es la vida. gran diferencia. Ay, justo ahí viene la parte que le iba a preguntar mi querido Marquito, y es que tú vas a veces al notario y el notario le dices, ay, no, prefiero hacer una donación que un testamento, y el notario te dice, no, porque hay muchos hijos que son muy malos y que le quitan las propiedades a los papás aún estando vivos. Entonces, ¿realmente funciona la figura del uso o usufructo o Sí, los deja sí desamparados? sirve. El usufructo vitalicio es muy importante. ¿Qué es el usufructo vitalicio? Yo te dono, pero voy a utilizar ese, por ejemplo, un inmueble. Lo voy a utilizar hasta que yo me muera. Y hay una forma de revocar la donación. ¿Cuándo? Cuando hay ingratitud de parte de la persona donataria. Y esa ingratitud no nada más es que un día amanezca con ganas de ya no donar. Tendría que estar acreditado, por ejemplo, a través de una carpeta por un hecho de violencia familiar, por ejemplo. Sí hay, la verdad hay papás de que de repente ya le estorban al donatario. Al hijo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Que es mi casa y, bueno, si es mi casa, sí te la di, pero se puede revocar por ingratitud y por un tema de violencia familiar también. Entonces, por ese lado sí es mejor hacer un testamento y una herencia. Sí, la verdad, por ese lado vale la pena hacer una herencia porque hasta el día que mueres, surte efectos Oye, ese y testamento. esto de abarca muebles también, ¿verdad? Estamos hablando Abarca de muebles. los vehículos, joyas, los mismos muebles, Obras por de decirlo arte. así, Hay obras mucha de gente que arte, tiene claro. muchas obras de arte. Y mira nada más qué peinado traigo. Pero oye, y animalitos, mascotas y este tipo de cuestión también desde abarca. el punto de vista del derecho civil, un animal, aunque lo queremos mucho como yo al mío, sigue siendo una cosa. Desde el punto de vista del derecho Jurídico, civil. sí. Obviamente que hay un delito contra el maltrato animal, pero al final del día, un animal, un perro, un gato, sobre todo de compañía, pues es una cosa. Ah, entonces, ok, entonces también entran. Inclusive algunos que son, tienen hasta pedigrí, ¿no? Que es como un certificado. Ah, sobre sí, todo esos pues, claro. son valiosos por el valor económico que representan. Bueno, pero el tema también es la herencia la puedes cambiar muchísimas veces. Si tú tuvieras que decir beneficios y pros y contras de herencia en conclusión El testamento, o tú haces un donatarios, ¿cuál testamento, nos supongamos aconsejas? que hoy yo le dejo todo a Jackie. Ah, Sí, por sí. favor, vamos Que al te lo notario. firme, Jackie. Que lo Fírmalo firme, aquí, que no mira. me Acá cruza de está Junior, palabra. Junior puso la cara Que de me cómo pasen a la pluma y una vez. Pero el día de mañana entonces digo, no, ¿sabes qué? Siempre no, Jackie no. Testamento nuevo a favor de Leslie. En ese momento Que te el lo firme testamento Leslie. nuevo sustituye al anterior. Y se puede llevar a cabo las veces que una persona quiera y se hace. Precisamente porque hay gente ingrata, hay gente que te quiere ver muerta antes de que te mueras. Entonces, sí O le los hay. dejaste a tu México. compañera de vida, pero ya terminaron la relación, entonces ya la quitas del testamento o a tu compañero Ahora, en de la vida. donación hay algo importante también. Como hay gente que lleva a cabo donaciones con tal de hacer caso omiso de los alimentos para un hijo que tiene por ahí o para un hijo que de repente le sale, entonces dice la ley, cuando surge un hijo que no estaba conocido pero que se reconoció, se puede revocar también esa donación. Oh. Con la finalidad de proteger, De el proteger interés al jurídico menor. superior de las niñas, niños y adolescentes. A ver, mira, te ¿Y voy qué a... pasa si tienes 5 o 6 hijos y dices, voy a hacer una donación a todos mis hijos y uno de ellos dice, no, yo me quiero quedar con todo? No puede. No se puede. Le llaman partes alícuotas. Cuando no hay una donación o no hay un testamento, serían partes alícuotas. Les Parejo. corresponde exactamente igual a todos. Oye, ¿qué pasa? Mira, hay una historia que se hizo famosa, no sé si sea leyenda, que un caballero fallece, ¿no? Y deja un testamento en el cual pone que se venda el vehículo, su vehículo, un vehículo de lujo, un vehículo caro, deportivo, y dice que se venda el vehículo y lo que resulte de la venta de ese vehículo se le dé a cierta señorita. Sí, que recuerdo esa sabe. historia. Sí, Sí, es claro. cierta. Y es cierta, ¿verdad? Entonces lo que hicieron los parientes fue que, sí, pues vendieron el coche y lo anunciaron en 100 pesos. Y llegó alguien, dijo, oiga, a lo mejor se equivocaron, pero me interesa. No, cuesta 100 pesos. Pues les doy los 100 pesos, se llevó el carro. Y le dijeron, señora, ya se vendió el carro, están sus 100 pesos. Por eso se estipula a veces para tener seguridad jurídica y decir que se venda en un valor comercial. Entonces el avalúo de un vehículo Tiene como ese que que era de ser. colección tendría que ser por un valuador, un perito que haga una evaluación comercial al día de los hechos. Porque sí puede pasar Se eso. tiene que estipular. Se tiene que estipular. De hecho, entre más completo sea, por eso tú vas con un notario y el notario te debe de asesorar de las consecuencias, repercusiones legales y te tiene que explicar cómo llevar a cabo tanto el testamento como una donación si la vas a realizar y hacerte saber pros y contras del procedimiento. Y aquí en México tú puedes hacer tu testamento como tú quieras, porque por ejemplo en Perú te dicen, no, tienes un 30% disponible para dejárselo a quien quieras, pero el otro que queda es para tus, digamos, herederos directos, ¿no? De línea directa. Aquí también Aquí funciona lo así. puedes hacer exactamente como quieras. El testamento es una voluntad
unilateral. Hay un caso muy famoso de una telenovela que teníamos que llamaba Cuna de Lobos, en la cual en el testamento pusieron una condición especial y dijeron, va a testar el primero de mis hijos que tenga descendencia. Es una condición, está sujeto a una condición. Se vale, son testamentos. Y apurados a tener hijo todo el mundo. Claro, inclusive por eso es el tema de la novela, ¿no? Que un hijo no puede tener hijos naturales. Oye, yo he visto muchos casos que dicen, pues ya tenemos el testamento, ya tenemos la herencia, y de repente se escucha decir que están impugnando la herencia, que están impugnando el testamento. Entonces, ¿se puede impugnar el testamento y la donación? En México todo es susceptible de impugnar, ¿por qué? Imagínate que hay un documento que se dice que la firma es falsa. Ha pasado en México de que de repente llevan un notario público a la cama de un hospital, así como de canción, y la persona ya no puede ni firmar. Entonces alguien dice, bueno, me aviento la firma, la hago. Por eso hay peritos en materia de grafoscopía para determinar si las firmas son auténticas, son puestas de puño y letra. Y lo último importante, la persona que está haciendo el acto jurídico, tanto testamento como donación, tiene que tener cabalidad, es decir, capacidad de ejercicio, que no esté en un estado de disminución mental en ese momento. Imagínense una persona en la cama de un hospital con un cóctel de medicamentos, firma lo que sea. O con Alzheimer. Y también ha pasado con demencia senil. Así le hicieron a mi abuelo, le hicieron una operación al cerebro, le hicieron firmar y se quedó con todo. Claro. Sí, porque ya no eres dueño de tus decisiones. Ahora, hay una figura que pasa luego de que, digamos, no se hizo testamento, no se hizo donación, y luego viene el juicio de sucesión intestada. ¿Es muy complicado, es más costoso? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un testamento? Cuando no hay testamento se llama sucesión intestamentaria. Lo primero que se hace son varias etapas, pero lo primero se lleva a cabo la denuncia de esa sucesión intestamentaria ante el juez en materia de lo familiar, y acto seguido el juez se da la tarea de llevar a cabo una búsqueda a ver si existe en el Archivo General de Notarías, existe alguna disposición testamentaria. Porque bueno, tú no lo sabes, hay testamentos cerrados que ni siquiera la gente sabe ni sabe qué condiciones tiene. O hubo un cambio, no una actualización. Claro, como o hubo dices. uno nuevo, y el nuevo que dijimos hace rato No se anunció, pues ya nadie lo supo. ya nadie de lo repente supo. dicen, hay uno más reciente. El más reciente siempre le va a ganar al anterior. ¿Tienen un tiempo límite para presentarlos? Ninguno. Hay gente que lo presenta un día antes, que piensa que se va a morir, siente, va a la notaría pública ese día con todas las formalidades de ley y se muere el otro día. Testamento válido. Ándale. ¿Y usted tiene algún caso así similar? Seguramente tiene preguntas. Aproveche la consulta gratuita del doctor que se queda aquí con nosotros. Mientras nosotros nos vamos aquí a una pequeña pausa, mándenos ese WhatsApp con la pregunta al 55 21 13 15 49. Todo lo que tenga que ver con las donaciones, con las herencias. Si ahorita tiene algún problema, usufructos. Volvemos. Y usted ya hizo sus preguntas, ya mandó su WhatsApp, aquí ya tenemos todas, porque seguimos con Marco Chávez, el doctor Marco Chávez, para hablarnos sobre herencia o donación. ¿Qué es mejor y cuáles tipos de herencia, cuáles tipos de donación hay? Aquí está para respondernos todas sus dudas. Marquito, seguimos Jackie, aquí con mucho gusto. con este tema tan importante. Para no dejar problemas, hay que hacer testamento, hay que dejar herencia, o si no, prefiere donar. Y Dona estábamos vida. hablando cuál es mejor y cuáles tipos de donaciones hay. Hay 4 tipos de donaciones. La donación gratuita, que es la que todos conocemos. Hay un tipo de donación que está condicionada a ciertas circunstancias para que pase. Hay una que se llama remunerada, que tiene que ver con que a lo mejor tú tienes que pagar ciertos gravámenes del inmueble que debes, tienes adeudos de agua, de predial, entonces tú los tienes que pagar para que quede regularizado. Entonces, no todas son iguales, todas tienen diferencias entre sí. Ok. Y también ahora, cuando van a donar una propiedad, ¿esto puede afectar para cuando se hace el testamento o cuando ya se hizo un testamento? O sea, puede... Pues tendría que ser una u otra. Porque No si puede tú- ser, hago una donación y hago una herencia. No, digamos, yo hago la donación y yo te hago a ti la donación. Y tú ya una vez que eres el donatario, puedes hacer un testamento sobre ese bien. Ya no podrías hacer un testamento sobre algo que técnicamente ya no es tuyo. No, claro, eso no, Así pero, es. pero la persona que lo recibe sí lo puede. Sí, la persona incluso que lo vender recibe- al momento de recibirlo. Claro, puede recibirlo, a menos que haya un usufructo vitalicio en el cual está condicionado a que hasta que la persona muera va a poder ocupar y utilizar
ese bien inmueble. Sacarle provecho. Así es. Ok. muy Tenemos una pregunta que nos ha mandado Eduardo Ramírez que dice, si se tienen bienes o ahorros en Estados Unidos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con lo que no está registrado aquí en México? Tendría que estar manifestado tanto en el testamento como en la donación para que surta efectos, y además tendría que surtir efectos al día en que se lleve a cabo el acto, porque si hay bienes que no están reportados como tal, no pueden ser parte de la masa hereditaria, toda vez que es una jurisdicción totalmente diversa. ¿Y qué pasa con lo que, si se muere, digamos, si no lo hizo, qué se hace con lo que está en Estados Tendrías Unidos? que hacerlo en Estados Unidos realmente, Allá reclamarlo y todo. porque es una jurisdicción diferente. Claro, no aquí. O sea, te Ok. tienes que ir para allá y reclamar tus Sí. bienes. Y No, quedar te mal. tendrías que ir allá y hacer el movimiento allá y hacer la solicitud allá ante un fedatario en Estados Unidos. Que el fedatario en México solamente tiene valor y Para jurisdicción nuestro para la territorio República nacional. Mexicana. Así es. Ok. A ver, aquí tenemos una pregunta, Luis, de aquí de la Ciudad de México, que dice, ¿qué ventajas tiene donar bienes en vida frente a dejarlos en herencia? Pues la gran ventaja es que en vida tú puedes estar vivo y la otra persona ya estar disfrutando de esos bienes muebles o inmuebles que le das. En el otro caso de la herencia, hasta que se muera la persona, empezaría a surtir efectos esa traslación de dominio. Hoy preguntan también. Claro, esta es. ¿Qué es mejor, testamento o fideicomiso? Preguntan. No puso el nombre, pero esa es la pregunta. El fideicomiso es una figura diferente que tiene otras características totalmente diversas. Puede ser que en el fideicomiso tú des como una cláusula el uso de determinada cosa, pero el fideicomiso no hace una traslación de dominio como tal. Y el testamento sí, y la donación también. Es una figura diversa. Ok, es diverso el fideicomiso, no es lo mismo. A ver, dice, buenos días. Desde 1985 hemos tratado de escriturar, pero por una u otra razón a la fecha no lo hemos logrado. Wow, ya hace bastante tiempo. Nos piden acta de matrimonio de los abuelos, identificación oficial o testamento y no tenemos nada de eso. Se hizo un juicio que pensamos era para poder escriturar, pero resultó que solo era para reconocer el contrato de CB. Y así hemos pasado de un abogado a otro, es que no han tenido al mejor, Claro. que solo nos piden dinero, ándenle estos abogados. Nos prometen en 2 meses queda escriturada la casa siempre y cuando tengamos el dinero a la mano y no nos resuelven nada. Aunado a eso, han sucedido cosas que nos complican todo el proceso. ¿Cuánto cobraría ¡ay, no manches! Ya El está la abogado por consulta. revisar el expediente y asesorarnos bien? Pati García. A ver, Pati, ahí están los No, datos pues en realmente pantalla. en el despacho que es su casa nunca hemos cobrado una asesoría, jamás. O sea- Se plantea el asunto y se da una posible solución, y obviamente hay que tomar en cuenta estas variables, las circunstancias que dice ella. Te pongo un ejemplo. Si en el camino hubiera una persona que tuviera derecho y se hubiera muerto, hubiera una persona que tuviera derecho, o de repente aparece alguien, que sí pasa, México es un país de todas posibilidades, de repente Ya lo dijo viene Dalí. alguien, así es, viene una persona que no estaba incluida, es decir, hay que analizar son No, ciencias sociales. Y en al este final del caso día. ya pasaron 40 años. Como tú dices, Sí, puede claro. haber personas, las personas que heredaron ya murieron y ya los menores de edad ya son No, y luego adultos. hay la sucesión del que murió también. Ajá. Entonces se complica a veces porque son muchas personas interviniendo en un mismo proceso. Pero ahí está. Usted mucho gusto. busque al mejor abogado de México. Ahí están los datos en pantalla, ¿no? Aquí Ya pregunta otro, Jorge, dice, ¿qué impuestos se deben pagar en una herencia y cuáles en una donación? En una herencia lo que tú tienes que pagar es que en el momento que se lleva a cabo el testamento, si hay testamento, se abre, tienes que pagar solamente el impuesto sobre la traslación de dominio. Y en la donación prácticamente es el mismo impuesto, con la diferencia que en la donación está exenta el impuesto sobre la renta, y en la venta no. En la compraventa, cuando tú adquieres una herencia, adquieres la herencia, vas con el notario público y se acredita en algunos casos que el inmueble fue destinado a casa habitación y se exime ese impuesto sobre la renta, siempre y cuando tengas comprobantes de luz, de agua, de predial que acreditan que fue casa habitación y que no se utilizó para negociación comercial. Ok. ¿Es lo mismo legado que donación? La donación es en vida y el legado es Ya cuando como la fallecieron. herencia, así es. Ah, es lo mismo, ok. A ver, dice, ¿tiene caducidad el periodo de testamento o de la acción del testamento? Freddy Patiño, un beso. No, Freddy. y de hecho mucha gente no sabe que es heredero o legatario, no sabe. Y sabe y se entera hasta que se abren los testamentos y sale su nombre. Y es citado y requerido por el juez. Ujú. Y dice aquí, otra pregunta, uy, tengo un testamento en el cual primero habían dejado toda la herencia por una persona, que esta es la
una tercera persona le hace cambiar el testamento y paga el testamento y lo toman en cuenta. Se metió alguien, se lo llevó, le dijo, yo te pago el testamento, lo cambiaron y ya lo incluyeron a esta persona que pagó el testamento y lo toman en cuenta a él para dejarle un legado. ¿Se puede pelear por ese testamento anterior? O sea, ya Pues les llegó puedo alguien. decir una cosa, el ¿Pugnarlo? testamento último es el que válido. prevalece. Hay que revisar si no hay alguna anomalía. Les puedo decir que los notarios públicos en el tema de testamento son sumamente minuciosos. Es un acto que solamente se lleva ante el notario público. No lo hace un abogado de la notaría, Oye. es personalísimo el notario. A ver, espérame, yo he visto en municipios en donde dicen, venga aquí al DIF y haga su testamento. Entonces, ¿es algo completamente inválido o diferente o qué? Lo que pasa es que se hace por tema social, porque hay gente que no tiene acceso. Hay un tipo de testamento también. Sin embargo, el testamento más fuerte jurídicamente es el llevado a cabo ante un notario público. Es el que es ese. Pero sí es válido el que hacen en algún municipio. Eso es mejor que nada, al final. ¿Ah, sí? Sí es válido. Pero en los municipios tienen los filtros de seguridad de que la persona pues esté bien. No, no tienen los filtros. No, Ni tampoco mejor tienes al que ser notario. ni tampoco Mejor en tienes que el ser notario. detallado. Hay con las jornada propiedades. notarial. ¿Saben cuánto vale un testamento? A veces menos de 3,000 pesos. Ay, ¿Con no. notario? Con notario. Ah, pues, hay día, hay jornada en notarial. septiembre mes es del notario. el mes del Mes del testamento. Hay que hacerlo. Pues ahora vamos a Ay, esperar pues sí, a septiembre, ¿verdad? muchísimas gracias, gusto, Marquito. Leslie. Qué importante este René, tema. Jackie, Ya un sabe, hay gusto que estar dejar las siempre. cosas en orden para evitar que pues la familia tenga pleitos, problemas posteriores. Creo que el amor también se demuestra con este tipo de organizaciones. claro. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más. Muchísimas gracias, Marquito. Gracias a ustedes. Búsquenlo, ¿eh? Ya regresamos. The one and only.